El salón privado del restaurante, la pérgola del country club, olía a Victoria, pero no a la mía. Olía a lilas frescas, a cuero de billeteras abultadas y al aroma dulzón del éxito ajeno. 30 invitados rodeaban la larga mesa de caoba. Sus risas eran como cristales tintineando. Un sonido demasiado brillante, demasiado frágil. Celebrábamos el 45º cumpleaños de mi hijo Marcos, o más bien, celebraban el imperio que él creía haber construido. Yo, su madre, era una pieza de mobiliario antiguo en la cabecera, una reliquia a la que se le sonríe con indulgencia antes de ignorarla. Observaba el brillo del oro en las muñecas y los cuellos, el calculado descuido de la opulencia, y sentía un frío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Mi nuera, Laura, levantó su copa. Sus uñas de un rojo impecable eran como pequeñas garras enjolladas. Su discurso fue una obra maestra de la hipocresía, lleno de palabras como legado, esfuerzo y familia. Cada palabra era un dardo dirigido a mí, la matriarca silenciosa cuyo sacrificio había pavimentado el camino que ellos ahora recorrían con zapatos de diseñador. Marcos la miraba con una adoración que reservaba para sus posesiones más caras. Yo aplaudí con el resto. Un sonido seco y medido. El aplauso de una contadora que sabe exactamente cuánto cuesta cada sonrisa en esa habitación. Sabía que la noche no terminaría con ese brindis. La verdadera función estaba por comenzar, y yo, sin saberlo, era la protagonista, involuntaria del acto principal. Llegó la cuenta, presentada en una discreta carpeta de cuero. El mesero, un joven de no más de 20 años, la deslizó junto a Marcos, pero mis ojos captaron la cifra. $3.800. Una suma obscena para una cena, pero una minucia en el gran teatro de las apariencias que mis hijos tanto se esforzaban por mantener. Con la calma que me han dado 72 años de ver el mundo girar, abrí mi bolso, saqué mi chequera personal, el mismo talonario que había usado durante décadas para pagar matrículas, para saldar deudas, para construirles una vida. La pluma ya estaba en mi mano, lista para trazar los números que siempre habían sido mi dominio. Fue entonces cuando la humillación se materializó, suave y letal como el veneno. Marcos extendió su mano y con una delicadeza ensayada tomó la chequera de la mía. Su toque era frío. No me miró a los ojos. Su atención estaba en la audiencia, en los 30 pares de ojos que de repente se habían quedado en silencio. Le entregó al mesero su reluciente tarjeta de crédito negra y solo entonces se inclinó hacia mí. El aroma de su costosa colonia me envolvió. Un perfume que yo misma le había regalado en Navidades pasadas, sin saber que estaba financiando el disfraz de un extraño. Él creía que era un gesto de protección, pero ¿qué sabía él de proteger algo que no fuera su propio ego? «Mamá, ya hablamos de esto», susurró. Su voz era baja, pero perfectamente audible para toda la mesa. Una acústica calculada para el máximo efecto. «Yo me encargo de ahora en adelante. Es por tu bien». La frase flotó en el aire denso y expectante. Una sentencia disfrazada de preocupación. Mi bien. Qué curioso cómo mi bienestar, en su boca, sonaba exactamente como su conveniencia. El silencio se hizo pesado, incómodo. Los invitados, antes tan bulliciosos, ahora estudiaban con inusitado interés los patrones de los manteles. Laura forzó una sonrisa, tan tensa que parecía a punto de resquebrajarse. La vergüenza ajena es un espectáculo fascinante, especialmente cuando no eres el protagonista. Mantuve la compostura, una habilidad perfeccionada a lo largo de incontables noches en vela, cuadrando balances ajenos. Mis ojos se posaron en su muñeca. Allí, brillando bajo la luz tenue, estaba el reloj, un Patek Philippe, de oro macizo, un modelo que yo sabía, con la certeza de quien ha revisado cada uno de sus extractos bancarios durante 20 años, que él no podía permitirse. No con su sueldo, no con las deudas, que yo sospechaba que ocultaba como un jugador oculta sus cartas. Ese reloj no era un símbolo de su éxito, era la prueba de su desesperación. Levanté la vista y lo miré directamente, dejando que mis ojos transmitieran el hielo que sentía en mis venas. «Mi bien, Marcos», respondí, mi voz serena, gélida, cortando el silencio como un bisturí.
No se parece en nada a tu conveniencia. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. La verdad, cuando se dice con calma, tiene un peso propio. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, una fisura en su fachada de hijo devoto. Él esperaba sumisión, tal vez una lágrima de gratitud senil. No esperaba una estocada. Guardó mi chequera en el bolsillo interior de su saco. Un gesto posesivo, como si estuviera archivando una parte de mí que ya no consideraba funcional. No sabía que esa chequera era solo un símbolo, y que la verdadera contabilidad de nuestras vidas estaba a punto de ser auditada. La cena terminó poco después. La alegría forzada nunca regresó del todo. En el coche de vuelta a casa, el silencio entre nosotros era una pared de concreto. Marcos conducía mi coche, como siempre, con la excusa de que mi vista ya no era la de antes. Miré por la ventanilla las luces de la ciudad, un borrón de neón y promesas rotas. Cada farola que pasaba iluminaba un recuerdo, un sacrificio. No sabían que su pequeño acto de humillación pública no había sido un final, sino un detonante. Habían apretado el gatillo, sin saber que el arma había estado en mi mano todo el tiempo. Ya había hecho una llamada. El juego, su juego, había terminado. Ahora comenzaba el mío. Al llegar a mi apartamento, el de 300 metros cuadrados en la Avenida del Libertador, que él ya veía como suyo, me despedí con una inclinación de cabeza. No esperé su ayuda. Subí sola en el ascensor. El zumbido metálico era el único sonido. Dentro, el silencio me recibió como un viejo amigo. Fui directamente a mi estudio, un santuario de orden y recuerdos. No encendí la luz principal, solo la pequeña lámpara de escritorio. Su haz de luz cayó sobre un viejo álbum de fotos de cubierta de cuero. Lo abrí, y allí estaba yo, a los 40 años, con el cansancio grabado en el rostro, pero una determinación de acero en la mirada. Detrás de mí, la silueta de una máquina de coser industrial. Esa máquina vivió en el garaje de nuestra primera casa, una modesta construcción de 90 metros cuadrados, durante 15 largos años, desde 1995 hasta 1999. Mis noches terminaban a las 3 de la madrugada. El zumbido de la aguja era la banda sonora de mi vida. Mis dedos se movían con una pericia nacida de la necesidad, cosiendo trajes de alta costura para las mujeres ricas de la ciudad. Cada puntada era $1 más para la matrícula de la universidad privada de Marcos. Recuerdo el total exacto, $85,000, un número que se grabó en mi memoria como un tatuaje. Él dormía mientras yo cosía su futuro, sin saber que el hilo que usaba era el de mi propia juventud. Pasé la página del Sympathies Soul álbum. Otra fotografía, esta de 2005. Yo, un poco más mayor, entregándole un cheque a un Marcos de rostro exultante. Era el cheque de la venta del pequeño terreno de mis padres, un pedazo de tierra que contenía los recuerdos de mi infancia. $50,000. Se lo entregué sin dudarlo para que fundara su primera empresa, Logística Soler. Creí en su ambición, en su visión. Creí que estaba invirtiendo en un sueño que también era mío. ¿Qué obtuve a cambio? El privilegio de trabajar como su contadora no remunerada durante los primeros 4 años, organizando sus facturas y sus sueños en prolijas columnas de Excel, hasta que mis ojos ardían. La siguiente imagen era más reciente, de 2015. Hacía poco que había enviudado. Estaba sola en la entrada de la casa familiar, la que mi esposo y yo habíamos construido. Marcos estaba a mi lado, su brazo sobre mis hombros en un gesto que entonces confundí con consuelo. Fue cuando me convenció de usar el dinero del seguro de vida, unos $120,000, para una remodelación completa. Añadimos una piscina, una nueva ala. Fue él quien sugirió poner la propiedad, ahora de 250 metros cuadrados, a su nombre en un fideicomiso de protección patrimonial. Usó palabras complejas. Me habló de impuestos y de proteger mis activos. Yo, aturdida por el duelo, firmé un documento que nunca entendí del todo. ¿Cómo iba a sospechar de mi propio hijo? Cerré el álbum. El cuero crujió como un suspiro. Esos grandes sacrificios eran solo los titulares. La verdadera erosión había ocurrido en los pequeños momentos, en los microabusos diarios que desgastan el alma, frases lanzadas con la casualidad de una caricia envenenada. «Mamá»,
Estás confundiendo las fechas otra vez, decía cuando yo recordaba un préstamo que él prefería olvidar. El aislamiento gradual de mis propias finanzas, siempre con la excusa de simplificarte la vida. Y la culpa, esa arma tan efectiva en manos de los hijos. Hacemos esto porque nos preocupamos por ti. Me habían convencido de que mi mente era un barco a la deriva, para poder convertirse ellos en los capitanes. Pero mi mente no estaba a la deriva. Mi mente es un archivo, una bóveda de seguridad donde cada número, cada fecha, cada contrato firmado en los últimos 50 años está meticulosamente catalogado. Soy Elena Rivera, tengo 72 años, y aunque me jubilé como contadora, los números nunca se jubilan de mí. Mi vulnerabilidad siempre fue mi amor de madre, mi tendencia a evitar el conflicto directo con la sangre de mi sangre, pero ellos confundieron mi paciencia con debilidad. Subestimaron por completo a la mujer que les enseñó a sumar y restar, sin imaginar que un día aplicaría esas mismas lecciones para calcular el precio de su traición. Marcos, mi hijo de 45 años, es un hombre ahogado en una vida que no puede pagar. Su ambición es un pozo sin fondo. Y yo sé, por instinto materno, y por la evidencia de ese reloj, que las deudas de juego lo están devorando. Su arrogancia es su talón de Aquiles. Me ve como una anciana frágil, una nota a pie de página en la historia de su éxito. No se da cuenta de que yo no soy el pie de página, yo soy el libro entero. Su debilidad no es solo su soberbia, es su completa incapacidad para ver más allá de las apariencias. Él ve a una madre, no a la estratega que financió cada uno de sus movimientos. Y luego está Laura, su esposa de 42 años. Su obsesión con las apariencias sociales es casi una enfermedad. El pánico a perder su estatus, su membresía, en el club, su lugar en la mesa de las mujeres importantes, es lo que la impulsa. Ella es la arquitecta de la narrativa de mi senilidad. Es su voz la que susurra a las otras esposas sobre mis olvidos, mis pequeñas confusiones. Ella necesita que yo sea incapaz para que su mundo de lujo y fachadas no se derrumbe. Su debilidad es el miedo, un miedo tan profundo que la hace peligrosa. Juntos, forman una alianza perfecta de avaricia y pavor. Pero toda alianza tiene una fisura. Sin embargo, no estoy completamente sola en este tablero de ajedrez. Existe David, mi nieto de 19 años, un joven brillante que estudia Derecho y que ha heredado mi ojo para los detalles y mi aversión a la falsedad. Lo he visto observar a sus padres con una desconfianza creciente, cuestionando la opulencia repentina, la forma en que me hablan. Él aún no es un aliado activo, pero es una pieza clave en reserva. Su amor por mí es genuino, y su sentido de la justicia, afilado por sus estudios, podría ser el catalizador que necesito. Pronto, una pregunta sobre un documento universitario se convertiría en la chispa que encendería el fuego. Y, por supuesto, está la doctora Amelia Vargas, mi amiga desde hace más de 50 años. A sus 68, está oficialmente retirada, pero su licencia de abogada sigue activa, como su mente, afilada y letal. Amelia es la única persona en el mundo que conoce la verdadera extensión de mi competencia, la que me vio construir 2 empresas desde cero, mientras criaba a un hijo. La llamé a las 9 de la mañana del día siguiente a la cena. Su voz, al otro lado de la línea, era la calma antes de la tormenta. «Elena», me dijo, «te esperaba». Le conté todo. Esa misma tarde estaba en su casa, y sobre su mesa de roble extendí mi archivo personal. El primer paso del plan estaba dado. El primer golpe de realidad no tardó en llegar. 2 días después de la infame cena, fui a mi supermercado de siempre. Al momento de pagar, la cajera pasó mi tarjeta de crédito, y un pitido agudo y vergonzoso rompió la monotonía del lugar. «Rechazada», dijo la joven, mirándome con lástima. Sentí el calor subir a mis mejillas. Nunca en mi vida me había pasado algo así. Intenté con otra. Mismo resultado. Marcos había cumplido su promesa. Me había cortado el acceso a mis propias cuentas de ahorro, a ese nido de $1.2 millones que yo había acumulado con décadas de trabajo. La humillación ya no era privada, ahora era pública, bajo las luces fluorescentes de un pasillo de Mitiezieksa. Supermercado.
Pagué con el poco efectivo que llevaba, mi mano temblando ligeramente de ira, no de debilidad. Salí de allí sintiendo las miradas de la gente en mi espalda. La apuesta había subido del ámbito doméstico al financiero. Ya no se trataba solo de una chequera confiscada en una cena elegante. Se trataba de mi independencia, de mi capacidad para comprar mi propio alimento. Se trataba de un asedio. Querían que me sintiera indefensa, que corriera a ellos pidiendo ayuda, validando así su narrativa de que yo ya no podía valerme por mí misma. Pero la ira, cuando se canaliza correctamente, no es una emoción que paraliza. Es combustible. Una semana después, llegó el siguiente misil. Un sobre oficial con el sello del juzgado apareció en mi buzón. Mis manos estaban firmes mientras lo abría. Era una notificación, una demanda de interdicción. Las palabras legales eran frías, impersonales, pero su significado era devastador. Mi propio hijo solicitaba a un juez que me declarara legalmente incapaz, dándole a él el control total no solo de mis finanzas, sino de todo mi patrimonio. Mencionaban específicamente mi apartamento de 300 metros cuadrados en la Avenida del Libertador y el 100% de las acciones de las 2 empresas que yo fundé, valoradas en $5 millones. El papel se sentía como hielo en mis manos. Leí el documento una y otra vez en mi estudio, bajo la misma lámpara que había iluminado mis recuerdos. Cada frase era una puñalada. Alegaban decisiones erráticas, pérdida de memoria, vulnerabilidad a la explotación. Era una obra de ficción tan bien construida que por un momento sentí que hablaban de otra persona. Pero mi nombre estaba allí, Elena Rivera, impreso en tinta negra. Habían pasado de confiscar mi chequera a intentar confiscar mi vida entera. El stake ya no era solo financiero, era patrimonial. Querían borrarme del mapa de mi propia existencia, convertirme en un fantasma en mi propia casa. ¿Creían de verdad que no iba a contraatacar? La guerra psicológica se intensificó. Unos días más tarde recibí una llamada de mi prima lejana de Córdoba. Su voz estaba impregnada de una lástima empalagosa. «Elenita, ¿cómo estás? Marcos me llamó. Me contó que no andas muy bien de la memoria. Estamos tan preocupados por ti». Colgué el teléfono con una calma mortal. Estaban envenenando el pozo, esparciendo rumores entre amigos y familiares, preparando el terreno para la batalla legal, pintándome como una anciana senil para que nadie cuestionara sus motivos. La apuesta ahora era mi reputación, mi nombre, el legado de una vida de integridad. Estaban tratando de robarme no solo mi dinero, sino también mi historia. El golpe de gracia, o lo que ellos creían que sería, llegó a través de Laura. Vino a visitarme con la excusa de traerme un pastel, mientras charlábamos en la sala, con su sonrisa falsa y sus preguntas condescendientes sobre si había tomado mis vitaminas. Dejó casualmente un folleto sobre la mesa de centro. Era de una residencia asistida de alto nivel, llamada El Refugio Dorado. Las fotos mostraban a ancianos sonrientes y dóciles participando en clases de jardinería. El mensaje era inequívoco. Una vez que me declararan incapaz, planeaban exiliarme, sacarme de mi casa, de mi vida, y encerrarme en una jaula de oro por mi seguridad. La apuesta final, mi libertad. Ese folleto fue el último clavo en el ataúd de mi paciencia. La imagen de esa residencia de lujo se quedó grabada en mi mente, no como un lugar de paz, sino como una prisión. Ya no había vuelta atrás. La línea había sido cruzada de forma irreparable. Esa noche me senté con Amelia y trazamos el plan de batalla final. Ya no se trataba de enseñarles una lección, se trataba de supervivencia. «Amelia», le dije, mi voz firme como el acero, «no quiero castigarlos. Quiero que entiendan que el respeto no se hereda, se gana, y ellos han perdido todo derecho al mío». Amelia asintió, sus ojos brillando con una luz combativa. «Entonces, les daremos una lección de derecho y de respeto que no olvidarán jamás». El primer paso de nuestro contraataque era reunir las pruebas. Mientras Amelia preparaba la estrategia legal, mi misión era desenterrar las evidencias tangibles de su traición. Empecé por el frente financiero. Esperé hasta pasada la medianoche, cuando el edificio estaba en silencio, y ellos, seguramente, dormían el sueño de los justos. En la quietud de mi estudio,
Me senté frente a mi computadora. Abrí el portal de una antigua cuenta de inversión conjunta, una que Marcos probablemente había olvidado que yo recordaba. Introduje una contraseña antigua, el nombre de mi primer perro seguido del año de mi nacimiento. Acceso concedido. Un pequeño escalofrío de triunfo recorrió mi espalda. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. Página tras página de extractos bancarios revelaron un patrón sistemático de desfalco. Transferencias mensuales de exactamente $25.000 realizadas puntualmente durante los últimos 18 meses. El destinatario era siempre el mismo, una sociedad fantasma en Panamá llamada Luso Imports. Hice un cálculo rápido, un total de $450.000. El registro de la sociedad coincidía con las fechas del lujoso viaje de aniversario que Marcos y Laura habían hecho a Europa. La impresora zumbaba en el silencio de la noche, escupiendo página tras página de su engaño. La frase resonó en mi cabeza, clara y fría. No era para protegerme a mí, era para robarme. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, visité la sucursal del Banco Central donde tenía mi caja de seguridad. El ambiente de la bóveda era frío, solemne, un templo del secreto y el valor. El empleado del banco me guió hasta mi caja, la número 713. Introduje mi llave, él la suya, y el pesado mecanismo cedió con un chasquido satisfactorio. Dentro, entre joyas de la familia y viejas cartas de mi esposo, estaba lo que buscaba: una carpeta de cuero con la etiqueta «Propiedad familiar». Contenía mi copia original del famoso Fideicomiso de Protección Patrimonial, el documento que había firmado en un estado de duelo y confusión años atrás. Lo saqué y lo guardé en mi maletín. Esa tarde, en la oficina de Amelia, extendimos el documento sobre su escritorio. Ella se puso sus gafas de lectura y comenzó a analizar el texto con la minuciosidad de un cirujano. Yo esperaba encontrar alguna jerga legal incomprensible que sellara mi destino, pero entonces el dedo de Amelia se detuvo en una cláusula, la número 12, enterrada en medio de un párrafo denso. La leyó en voz alta, y cada palabra era música para mis oídos. Especificaba, en un lenguaje inequívoco, que se trataba de un fideicomiso revocable, a sola firma del fiduciante original, es decir, yo. Marcos, en su arrogancia, había asumido que yo nunca leería la letra pequeña. Amelia tomó un resaltador amarillo y trazó una línea gruesa bajo la cláusula. «La casa», dijo con una sonrisa depredadora, «siempre fue tuya. La tercera pieza del rompecabezas me la proporcionó indirectamente mi nieto David. Me llamó esa semana, su voz cargada de preocupación. Me contó que sus padres se negaban a pagar una cuota importante de su matrícula universitaria, alegando problemas de flujo de caja. Sabía que era una mentira, pero también vi una oportunidad. Le pedí a David que no se preocupara, que yo me encargaría. Esto me dio el pretexto perfecto para llamar a Marcos. Preparé mi teléfono para grabar la conversación, un acto que, según Amelia, era perfectamente legal en nuestro estado, al ser yo una de las partes involucradas. Marqué su número, mi corazón latiendo con un ritmo frío y constante. Marcos respondió con esa falsa jovialidad que había adoptado últimamente. Le pregunté directamente por el dinero para la universidad de David, manteniendo mi tono como el de una madre preocupada. Su respuesta fue un regalo. «David puede esperar», dijo, su voz teñida de impaciencia. «Necesité mover ese dinero para una inversión urgente. Mamá, es un préstamo. Te lo devolveré. No entiendes de negocios de alto riesgo». No necesitaba más. La confesión era clara. Había desviado fondos destinados a la educación de su propio hijo para sus oscuros negocios. Colgué la llamada y le envié el archivo de audio a Amelia. En la pantalla de su portátil, la onda de sonido de su voz era la prueba gráfica de su traición. Él mismo había confesado el desvío, pero la prueba reina, la que transformaría un caso de familia en un caso criminal, aún estaba por llegar. En su demanda, el abogado de Marcos había presentado un poder general de administración, supuestamente firmado por mí, el 10 de marzo de 2022, que le otorgaba a Marcos un control casi ilimitado sobre mis asuntos. Recuerdo esa fecha.
La recuerdo perfectamente. Le pedí a Amelia que solicitara una pericia caligráfica y, más importante aún, los registros del notario que supuestamente había certificado la firma. El abogado de Marcos, el licenciado Morales, se opuso, pero el juez concedió nuestra petición. Era una jugada de rutina, pero yo sabía lo que encontraríamos. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. El notario, al recibir la solicitud formal del juzgado y una discreta llamada de Amelia, cooperó de inmediato para evitar ser acusado de complicidad. Los registros llegaron junto con el informe del perito caligráfico. El perito fue concluyente. La firma era una falsificación hábil, pero detectable. Pero la verdadera bomba estaba en mi propio historial médico, que Amelia había solicitado, del hospital. El 10 de marzo de 2022, el día que supuestamente firmé ese poder, yo estaba bajo anestesia general por una cirugía de rodilla programada. Estuve inconsciente desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El expediente del hospital era irrefutable. La cronología era una sentencia. Sostuve ambos informes en mis manos, el del perito y el del hospital. El papel se sentía pesado, cargado con el peso de la verdad. Firmaron por mí mientras yo estaba inconsciente. Le dije a Amelia. Mi voz era un susurro helado. Eso no es avaricia, Amelia. Es un crimen. Mi abogada Memir. El salón privado del restaurante, la pérgola del Country Club, olía a Victoria. Pero no a la mía. Olía a lilas frescas, a cuero de billeteras abultadas y al aroma dulzón del éxito ajeno. 30 invitados rodeaban la larga mesa de caoba. Sus risas eran como cristales tintineando. Un sonido demasiado brillante, demasiado frágil. Celebrábamos el 45º cumpleaños de mi hijo Marcos. O más bien, celebraban el imperio que él creía haber construido. Yo, su madre, era una pieza de mobiliario antiguo en la cabecera. Una reliquia a la que se le sonríe con indulgencia antes de ignorarla. Observaba el brillo del oro en las muñecas y los cuellos, el calculado descuido de la opulencia, y sentía un frío que nada tenía que ver con el aire acondicionado de aquel lugar tan exclusivo. Mi nuera, Laura, levantó su copa. Sus uñas de un rojo impecable eran como pequeñas garras enjolladas. Su discurso fue una obra maestra de la hipocresía, lleno de palabras como legado, esfuerzo y familia. Cada palabra era un dardo dirigido a mí, la matriarca silenciosa cuyo sacrificio había pavimentado el camino que ellos ahora recorrían con zapatos de diseñador. Marcos la miraba con una adoración que reservaba para sus posesiones más caras. Yo aplaudí con el resto. Un sonido seco y medido. El aplauso de una contadora que sabe exactamente cuánto cuesta cada sonrisa en esa habitación. Sabía que la noche no terminaría con ese brindis. La verdadera función estaba por comenzar, y yo, sin saberlo, era la protagonista involuntaria del acto principal. Llegó la cuenta, presentada en una discreta carpeta de cuero. El mesero, un joven de no más de 20 años, la deslizó junto a Marcos, pero mis ojos captaron la cifra. $3.800. Una suma obscena para una cena, pero una minucia en el gran teatro de las apariencias que mis hijos tanto se esforzaban por mantener. Con la calma que me han dado 70 y 2 años de ver el mundo girar, abrí mi bolso, saqué mi chequera personal, el mismo talonario que había usado durante décadas para pagar matrículas, para saldar deudas, para construirles una vida. La pluma ya estaba en mi mano, lista para trazar los números que siempre habían sido mi dominio, mi pequeña parcela de poder en esta familia. Fue entonces cuando la humillación se materializó, suave y letal como el veneno. Marcos extendió su mano y con una delicadeza ensayada tomó la chequera de la mía. Su toque era frío, no me miró a los ojos. Su atención estaba en la audiencia, en los 30 pares de ojos que de repente se habían quedado en silencio. Le entregó al mesero su reluciente tarjeta de crédito negra y solo entonces se inclinó hacia mí. El aroma de su costosa colonia me envolvió, un perfume que yo misma le había regalado en Navidades pasadas, sin saber que estaba financiando el disfraz de un extraño. Él creía que era un gesto de protección, pero ¿qué sabía él de proteger algo que no fuera su propio ego? «Mamá, ya hablamos de esto», susurró. Su voz era baja,
pero perfectamente audible para toda la mesa. Una acústica calculada para el máximo efecto. Yo me encargo de ahora en adelante. Es por tu bien. La frase flotó en el aire denso y expectante. Una sentencia disfrazada de preocupación. Mi bien. Qué curioso cómo mi bienestar, en su boca, sonaba exactamente como su conveniencia. El silencio se hizo pesado, incómodo. Los invitados, antes tan bulliciosos, ahora estudiaban con inusitado interés los patrones de los manteles. Laura forzó una sonrisa, tan tensa que parecía a punto de resquebrajarse. La vergüenza ajena es un espectáculo fascinante, especialmente cuando no eres el protagonista. Mantuve la compostura, una habilidad perfeccionada a lo largo de incontables noches en vela, cuadrando balances ajenos. Mis ojos se posaron en su muñeca. Allí, brillando bajo la luz tenue, estaba el reloj, un Patek Philippe, de oro macizo, un modelo que yo sabía, con la certeza de quien ha revisado cada uno de sus extractos bancarios durante 20 años, que él no podía permitirse, no con su sueldo, no con las deudas que yo sospechaba que ocultaba como un jugador oculta sus cartas. Ese reloj no era un símbolo de su éxito, era la prueba de su desesperación. Levanté la vista y lo miré directamente, dejando que mis ojos transmitieran el hielo que sentía en mis venas. «Mi bien, Marcos», respondí, mi voz serena, gélida, cortando el silencio como un bisturí. «No sé, parece en nada a tu conveniencia». No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. La verdad, cuando se dice con calma, tiene un peso propio. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, una fisura en su fachada de hijo devoto. Él esperaba sumisión, tal vez una lágrima de gratitud senil. No esperaba una estocada. Guardó mi chequera en el bolsillo interior de su saco. Un gesto posesivo, como si estuviera archivando una parte de mí que ya no consideraba funcional. No sabía que esa chequera era solo un símbolo, y que la verdadera contabilidad de nuestras vidas estaba a punto de ser auditada. La cena terminó poco después. La alegría forzada nunca regresó del todo. En el coche de vuelta a casa, el silencio entre nosotros era una pared de concreto. Marcos conducía mi coche, como siempre, con la excusa de que mi vista ya no era la de antes. Miré por la ventanilla las luces de la ciudad, un borrón de neón y promesas rotas. Cada farola que pasaba iluminaba un recuerdo, un sacrificio. No sabían que su pequeño acto de humillación pública no había sido un final, sino un detonante. Habían apretado el gatillo, sin saber que el arma había estado en mi mano todo el tiempo. Ya había hecho una llamada. El juego, su juego, había terminado. Ahora comenzaba el mío. Al llegar a mi apartamento, el de 300 metros cuadrados en la Avenida del Libertador que él ya veía como suyo, me despedí con una inclinación de cabeza. No esperé su ayuda. Subí sola en el ascensor. El zumbido metálico era el único sonido. Dentro, el silencio me recibió como un viejo amigo. Fui directamente a mi estudio, un santuario de orden y recuerdos. No encendí la luz principal, solo la pequeña lámpara de escritorio. Su haz de luz cayó sobre un viejo álbum de fotos de cubierta de cuero. Lo abrí y allí estaba yo, a los 40 años, con el cansancio grabado en el rostro, pero una determinación de acero en la mirada. Detrás de mí, la silueta de una máquina de coser industrial. Esa máquina vivió en el garaje de nuestra primera casa, una modesta construcción de 90 metros cuadrados, durante 15 largos años. Desde 1995 hasta 1999, mis noches terminaban a las 3 de la madrugada. El zumbido de la aguja era la banda sonora de mi vida. Mis dedos se movían con una pericia nacida de la necesidad, cosiendo trajes de alta costura para las mujeres ricas de la ciudad. Cada puntada era $1 más para la matrícula de la Universidad Privada de Marcos. Recuerdo el total exacto, $85,000, un número que se grabó en mí. Memoria como un tatuaje. Él dormía mientras yo cosía su futuro, sin saber que el hilo que usaba era el de mi propia juventud. Pasé la página del álbum. Otra fotografía, esta de 2005. Yo, un poco más mayor, entregándole un cheque a un Marcos de rostro exultante. Era el cheque de la venta del pequeño terreno de mis padres, un pedazo de tierra que contenía los recuerdos de mi infancia. $50,000. Se lo entregué sin dudarlo para que fundara su primera empresa,
Logística Soler. Creí en su ambición, en su visión. Creí que estaba invirtiendo en un sueño que también era mío. ¿Qué obtuve a cambio? El privilegio de trabajar como su contadora no remunerada durante los primeros 4 años, organizando sus facturas y sus sueños en prolijas columnas de Excel, hasta que mis ojos ardían. La siguiente imagen era más reciente, de 2015. Hacía poco que había enviudado. Estaba sola en la entrada de la casa familiar, la que mi esposo y yo habíamos construido. Marcos estaba a mi lado, su brazo sobre mis hombros en un gesto que entonces confundí con consuelo. Fue cuando me convenció de usar el dinero del seguro de vida, unos $120,000, para una remodelación completa. Añadimos una piscina, una nueva ala. Fue él quien sugirió poner la propiedad, ahora de 250 metros cuadrados, a su nombre en un fideicomiso de protección patrimonial. Usó palabras complejas. Me habló de impuestos y de proteger mis activos. Yo, aturdida por el duelo, firmé un documento que nunca entendí del todo. ¿Cómo iba a sospechar de mi propio hijo? Cerré el álbum. El cuero crujió como un suspiro. Esos grandes sacrificios eran solo los titulares. La verdadera erosión había ocurrido en los pequeños momentos, en los microabusos diarios que desgastan el alma, frases lanzadas con la casualidad de una caricia envenenada. «Mamá, estás confundiendo las fechas otra vez», decía cuando yo recordaba un préstamo que él prefería olvidar. El aislamiento gradual de mis propias finanzas, siempre con la excusa de simplificarte la vida. Y la culpa, esa arma tan efectiva en manos de los hijos. Hacemos esto porque nos preocupamos por ti. Me habían convencido de que mi mente era un barco a la deriva, para poder convertirse ellos en los capitanes. Pero mi mente no estaba a la deriva. Mi mente es un archivo, una bóveda de seguridad donde cada número, cada fecha, cada contrato firmado en los últimos 50 años está meticulosamente catalogado. Soy Elena Rivera, tengo 72 años, y aunque me jubilé como contadora, los números nunca se jubilan de mí. Mi vulnerabilidad siempre fue mi amor de madre, mi tendencia a evitar el conflicto directo con la sangre de mi sangre. Pero ellos confundieron mi paciencia con debilidad, subestimaron por completo a la mujer que les enseñó a sumar y restar, sin imaginar que un día aplicaría esas mismas lecciones para calcular el precio de su traición. Marcos, mi hijo de 45 años, es un hombre ahogado en una vida que no puede pagar. Su ambición es un pozo sin fondo. Y yo sé por instinto materno y por la evidencia de ese reloj que las deudas de juego lo están devorando. Su arrogancia es su talón de Aquiles. Me ve como una anciana frágil, una nota a pie de página en la historia de su éxito. No se da cuenta de que yo no soy el pie de página. Yo soy el libro entero. Su debilidad no es solo su soberbia. Es su completa incapacidad para ver más allá de las apariencias. Él ve a una madre, no a la estratega que financió cada uno de sus movimientos. Y luego está Laura, su esposa de 42 años. Su obsesión con las apariencias sociales es casi una enfermedad. El pánico a perder su estatus, su membresía en el club, su lugar en la mesa de las mujeres importantes, es lo que la impulsa. Ella es la arquitecta de la narrativa de mi senilidad. Es su voz la que susurra a las otras esposas sobre mis olvidos, mis pequeñas confusiones. Ella necesita que yo sea incapaz para que su mundo de lujo y fachadas no se derrumbe. Su debilidad es el miedo, un miedo tan profundo que la hace peligrosa. Juntos forman una alianza perfecta de avaricia y pavor. Pero toda alianza tiene una fisura, y yo estaba a punto de encontrarla. El primer paso de nuestro contraataque era reunir las pruebas. Mientras Amelia preparaba la estrategia legal, mi misión era desenterrar las evidencias tangibles de su traición. Empecé por el frente financiero. Esperé hasta pasada la medianoche, cuando el edificio estaba en silencio y ellos, seguramente, dormían el sueño de los justos. La quietud de mi estudio. Me senté frente a mi computadora. Abrí el portal de una antigua cuenta de inversión conjunta, una que Marcos probablemente había olvidado que yo recordaba. Introduje una contraseña antigua, el nombre de mi primer perro, seguido del año de mi nacimiento. Acceso concedido.
Un pequeño escalofrío de triunfo recorrió mi espalda. No era alegría, era la fría satisfacción de saber que la memoria, la misma que ellos querían anular, sería mi mejor arma. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. Página tras página de extractos bancarios revelaron un patrón sistemático de desfalco. Transferencias mensuales de exactamente $25,000, realizadas puntualmente durante los últimos 18 meses. El destinatario era siempre el mismo. Una sociedad fantasma en Panamá llamada Luso Imports. Hice un cálculo rápido. Un total de $450,000. El registro de la sociedad coincidía con las fechas del lujoso viaje de aniversario que Marcos y Laura habían hecho a Europa. La impresora zumbaba en el silencio de la noche, escupiendo página tras página de su engaño. Cada hoja que salía caliente del rodillo era un clavo más en el ataúd de su credibilidad. La frase resonó en mi cabeza, clara y fría. No era para protegerme a mí, era para robarme. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, visité la sucursal del Banco Central donde tenía mi caja de seguridad. El ambiente de la bóveda era frío, solemne, un templo del secreto y el valor. El empleado del banco me guió hasta mi caja, la número 713. Introduje mi llave, él la suya, y el pesado mecanismo cedió con un chasquido satisfactorio que resonó en el silencio del lugar. Dentro, entre joyas de la familia y viejas cartas de mi esposo, estaba lo que buscaba, una carpeta de cuero con la etiqueta «Propiedad familiar». Contenía mi copia original del famoso Fideicomiso de Protección Patrimonial, el documento que había firmado en un estado de duelo y confusión años atrás. Lo saqué y lo guardé en mi maletín, sintiendo su peso no como una carga, sino como un ancla. Esa tarde, en la oficina de Amelia, extendimos el documento sobre su escritorio de caoba pulida. Ella se puso sus gafas de lectura y comenzó a analizar el texto con la minuciosidad de un cirujano. Yo esperaba encontrar alguna jerga legal incomprensible que sellara mi destino. Pero entonces, el dedo de Amelia se detuvo en una cláusula, la número 12, enterrada en medio de un párrafo denso y aparentemente inofensivo. La leyó en voz alta, y cada palabra era música para mis oídos. Especificaba en un lenguaje inequívoco que se trataba de un fideicomiso revocable, a sola firma del fiduciante original. Es decir, yo, Marcos, en su arrogancia, había asumido que yo nunca leería la letra pequeña, que mi dolor me había vuelto ciega. Amelia tomó un resaltador amarillo y trazó una línea gruesa bajo la cláusula. «La casa», dijo con una sonrisa depredadora, «siempre fue tuya. La tercera pieza del rompecabezas me la proporcionó, indirectamente, mi nieto, David. Me llamó esa semana, su voz cargada de una preocupación genuina que contrastaba brutalmente con la falsa solicitud de sus padres. Me contó que se negaban a pagar una cuota importante de su matrícula universitaria, alegando problemas de flujo de caja. Sabía que era una mentira, pero también vi una oportunidad de oro, una puerta que se abría justo cuando la necesitaba. Le pedí a David que no se preocupara, que yo me encargaría de todo. Esto me dio el pretexto perfecto para llamar a Marcos. Preparé mi teléfono para grabar la conversación, un acto que, según Amelia, era perfectamente legal en nuestro estado, al ser yo una de las partes involucradas. Marqué su número, mi corazón latiendo con un ritmo frío y constante. Marcos respondió con esa falsa jovialidad que había adoptado últimamente, el tono de alguien que trata con un niño o un incapacitado. Le pregunté directamente por el dinero para la universidad de David, manteniendo mi voz en el registro de una madre preocupada, no de una fiscal. Su respuesta fue un regalo envuelto en arrogancia y desdén. «David puede esperar», dijo, su voz teñida de impaciencia. «Necesité mover ese dinero para una inversión urgente. Mamá, es un préstamo. Te lo devolveré. No entiendes de negocios de alto riesgo». No necesitaba más. La confesión era clara, prístina, irrefutable. Había desviado fondos destinados a la educación de su propio hijo para sus oscuros negocios, probablemente para tapar agujeros de sus apuestas. Colgué la llamada, sintiendo el peso de su traición, pero también la ligereza de la certeza.
Inmediatamente, envié el archivo de audio a Amelia. En la pantalla de su portátil, la onda de sonido de su voz era la prueba gráfica de su traición. Una confesión voluntaria grabada para la posteridad. Él mismo había confesado el desvío, la malversación de fondos que le pertenecían a su hijo, y por extensión, a mí. La frase de Amelia, al escuchar la grabación, fue lapidaria. Acaba de entregarle al juez una razón para dudar de cada palabra que diga en la corte. Él creía que me estaba menospreciando, pero en realidad estaba construyendo su propia celda. Cada palabra condescendiente, cada mentira piadosa, se había convertido ahora en un eslabón de la cadena que yo misma estaba forjando para él. Ya no quedaba ninguna duda sobre sus motivaciones, pero ¿qué tan lejos había llegado? La prueba reina, la que transformaría un caso de familia en un caso criminal, aún estaba por llegar, oculta en la propia demanda que habían presentado en mi contra. El abogado de Marcos, el licenciado Morales, había adjuntado un poder general de administración, supuestamente firmado por mí, el 10 de marzo de 2022, que le otorgaba a Marcos un control casi ilimitado sobre mis asuntos financieros y empresariales. Recuerdo esa fecha. La recuerdo perfectamente, con la claridad que solo los días de hospitalización te pueden dar. Le pedí a Amelia que solicitara una pericia caligráfica y, más importante aún, los registros del notario que supuestamente había certificado la firma. El abogado de Marcos se opuso con vehemencia, pero el juez, siguiendo el protocolo, concedió nuestra petición. Era una jugada de rutina, pero yo sabía lo que encontraríamos. La respuesta llegó más rápido de lo esperado, como una avalancha que se desata por una sola piedra suelta. El notario, al recibir la solicitud formal del juzgado y una discreta llamada de Amelia que le recordaba las penas por complicidad en fraude, cooperó de inmediato. Los registros llegaron junto con el informe del perito caligráfico. El perito fue concluyente. La firma era una falsificación hábil, pero detectable en la presión y el trazado de ciertas letras. Pero la verdadera bomba, el golpe de gracia, estaba en mi propio historial médico, que Amelia había solicitado del hospital. El 10 de marzo de 2022, el día que supuestamente firmé ese poder en una notaría, yo estaba bajo anestesia general por una cirugía de rodilla programada. Un procedimiento que me mantuvo inconsciente de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sostuve ambos informes en mis manos, el del perito y el del hospital. El papel se sentía pesado, cargado con el peso de una verdad monstruosa. La cronología era una sentencia. El informe del hospital, con sus sellos oficiales y la firma del cirujano, era mi coartada inexpugnable. El informe del perito era la acusación. Juntos, no dejaban lugar a la interpretación. Miré a Amelia, y ella simplemente asintió. Su rostro era una máscara de furia profesional. «Firmaron por mí mientras yo estaba inconsciente», le dije. Mi voz era un susurro helado, desprovisto de toda emoción. «Eso no es avaricia, Amelia. Eso no es desesperación. Eso es un crimen». La línea entre una disputa familiar y un acto delictivo había sido borrada. Con todas las piezas en su lugar, el plan de batalla entró en su fase final. Amelia compiló cada extracto bancario, cada informe, el documento del fideicomiso y el archivo de audio en un dossier sellado. Lo presentó ante el juzgado con una petición clara: que su contenido fuera revelado únicamente durante la audiencia de interdicción, programada para el 25 de octubre. Queríamos que el impacto fuera total, que no tuvieran tiempo de preparar una defensa. Queríamos que su arrogancia los llevara directamente a la trampa. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Respondía a sus llamadas con monosílabos, proyectando la imagen de una mujer confundida y derrotada que tanto deseaban ver. No, sabían que cada día que pasaba era un día menos para su imperio de mentiras. La noche antes de la audiencia, no sentí miedo, sentí una claridad absoluta. Me serví una copa de vino y me senté en mi estudio, el mismo lugar donde había comenzado mi contraofensiva. Miré por la ventana las luces de la ciudad, un tapiz brillante tejido con las vidas de millones de personas. Pensé en todos los sacrificios, en las noches cosiendo, en el terreno de mis padres, en la confianza ciega que había depositado en mi propio hijo.
No había amargura, solo una resolución fría. Entraría a ese tribunal no como una víctima suplicante, sino como la contadora final de nuestras vidas. Iba a presentarles una auditoría que no podrían refutar, con un balance final que los dejaría en la bancarrota moral y muy pronto, también en la financiera. El juego había terminado. Mañana sería el día del ajuste de cuentas. El lunes, a las 9 de la mañana en punto, el teléfono se sentía pesado en mi mano, un instrumento de guerra disfrazado de aparato doméstico. Marqué el número de Amelia Vargas de memoria. No necesité presentar el caso. Ella ya lo sabía por el tono de mi voz. «Elena», dijo con esa calma que solo dan 50 años de amistad y de batallas legales, «te esperaba en mi casa esta tarde. Trae tus archivos». No hubo preguntas innecesarias. No hubo condolencias vacías. Solo una instrucción clara. El primer movimiento en un tablero de ajedrez que mis hijos ni siquiera sabían que estábamos jugando. Colgué el teléfono y por primera vez desde aquella cena sentí que el frío en mis venas no era de humillación, sino de una helada y lúcida determinación. Esa misma tarde, sobre la mesa de roble pulido de Amelia, extendí mi vida. No eran simples papeles, era mi archivo personal, un sistema de carpetas meticulosamente etiquetadas por año que contenía cada contrato, cada recibo, cada declaración de impuestos, desde 1972. Amelia lo observó con el respeto de un arqueólogo ante una reliquia invaluable. «Quieren jugar a que has perdido la memoria, Elena», dijo, mientras se ponía sus gafas de lectura. «Vamos a demostrarles que tu memoria es precisamente su peor pesadilla. No hablamos de venganza, hablamos de una restauración del orden. Acordamos un plan de acción con plazos estrictos, 72 horas para reunir las pruebas irrefutables. La guerra había sido declarada, pero se libraría en el más absoluto de los silencios. La primera fase de mi plan comenzó esa misma noche, a las 2 de la madrugada, cuando la ciudad dormía y los secretos financieros son más vulnerables. En la quietud de mi estudio, el único sonido era el tecleo suave sobre mi portátil. Accedí a los registros en línea de la cuenta de inversión conjunta, usando una contraseña que Marcos, en su arrogancia, nunca consideró que yo recordaría. El nombre de mi primer perro, seguido del año de mi nacimiento. La pantalla se iluminó con filas y columnas de números que contaban una historia de traición sistemática. Allí estaban, transferencias mensuales de $25.000, cada una fechada el día 5 de cada mes, durante los últimos 18 meses, dirigidas a una sociedad fantasma en Panamá llamada Luso Imports. La matemática era simple y brutal. $450.000 robados. El zumbido de la impresora fue mi única compañía durante la siguiente hora. Mientras escupía página tras página de extractos bancarios, cada hoja que salía caliente del rodillo se sentía como una sentencia. Las apilé en un montón, ordenado. Un monumento de papel a su avaricia. El registro de la sociedad panameña coincidía perfectamente con las fechas de su lujoso viaje de aniversario por Europa, aquel del que me mostraron fotos con sonrisas que ahora entendía que había pagado yo. No era para protegerme a mí, era para robarme. Guardé los documentos en una carpeta nueva, etiquetada con una precisión glacial. Desvío de fondos, M. Soler. Esta era solo la primera capa de la decepción. Y sabía que las más profundas estaban aún por descubrirse. El miércoles, a las 10 de la mañana, entré en la bóveda del Banco Central. El aire era frío, inmóvil, y el silencio era tan denso que parecía tener peso propio. El empleado del banco, un hombre joven de traje impecable, me condujo a mi caja de seguridad, la número 713. El ritual de las 2 llaves, la mía y la del banco, siempre me había parecido un acto de confianza compartida. ¡Qué ironía! Dentro, entre las joyas de mi madre y las cartas de mi difunto esposo, se encontraba la carpeta de cuero que contenía mi copia original del fideicomiso de la casa. La saqué, sintiendo su peso familiar en mis manos. Era el documento que, según Marcos, me protegía. Estaba a punto de descubrir a quién protegía en realidad. De vuelta en la oficina de Amelia, el documento reveló su secreto en la cláusula 12. Enterrada en una jerga legal diseñada para disuadir al lector casual, la frase era inequívoca.
Fideicomiso revocable, a sola firma del fiduciante original. Yo. Amelia tomó un resaltador amarillo y trazó una línea gruesa y brillante bajo esas palabras. El color neón parecía gritar en la página. «La casa», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, «siempre fue tuya, Elena». Su arrogancia fue asumir que el dolor te había vuelto analfabeta. Ese documento no era una cadena, era una llave, y yo estaba a punto de usarla para cerrarles la puerta en la cara, para siempre. Solo necesitaba una prueba más para completar el cuadro de su deslealtad. El jueves por la tarde, ejecuté el siguiente paso. La llamada a David me había dado la excusa perfecta. Preparé mi teléfono para grabar, una precaución que Amelia me había asegurado que era completamente legal. Marqué el número de Marcos. Mi pulso era un tambor lento y constante. Adopté el tono de una madre preocupada. Mi voz suave, casi vacilante, al preguntarle por el dinero de la matrícula de su hijo. Su respuesta fue una joya de condescendencia y autoincriminación. «David puede esperar», espetó. La impaciencia, afilando su voz. «Necesité mover ese dinero para una inversión urgente, mamá. Es un préstamo. Te lo devolveré. No entiendes de negocios de alto riesgo». Cada palabra era un clavo en su propio ataúd. Colgué el teléfono. La grabación segura en la memoria del dispositivo. No había ira, solo la fría satisfacción de una hipótesis confirmada. Le envié el archivo de audio a Amelia de inmediato. Minutos después, me devolvió un mensaje de texto. Él mismo confesó el desvío. «Tenemos dolo, Elena. Dolo». En la pantalla de su computadora, la onda de sonido de su voz sería una serpiente digital, la prueba gráfica de su engaño. Había admitido, sin coacción alguna, haber malversado fondos destinados a la educación de su propio hijo para financiar sus desesperadas apuestas. Creía que estaba hablando con una anciana senil. En realidad, le estaba dictando su confesión a un juez. La trampa se estaba cerrando. El viernes, con las pruebas financieras y patrimoniales en nuestro poder, nos concentramos en el golpe de gracia. Amelia solicitó formalmente al notario que había certificado el Poder General de Administración una copia de sus registros de ese día, el 10 de marzo de 2022. Simultáneamente, presentó una moción para una pericia caligráfica de la firma. El abogado de Marcos, el licenciado Morales, se opuso con vehemencia, argumentando que era una táctica dilatoria. Pero el juez, siguiendo el procedimiento estándar, aprobó nuestra solicitud. El notario, al recibir la orden judicial y una llamada muy persuasiva de Amelia, recordándole las consecuencias de la complicidad en fraude, cooperó con una celeridad notable. Sabía que su carrera estaba en juego. Los informes llegaron el martes siguiente y eran más devastadores de lo que habíamos anticipado. El perito caligráfico concluyó que la firma era una falsificación competente, pero detectable. Sin embargo, la prueba irrefutable no estaba en la tinta, sino en el tiempo. El expediente del hospital, que Amelia había obtenido, demostraba, sin lugar a dudas, que el 10 de marzo de 2022 yo estaba bajo anestesia general por una cirugía de rodilla desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los dos documentos, uno al lado del otro sobre el escritorio de Amelia, formaban una narrativa criminal. Firmaron por mí mientras yo estaba inconsciente. Susurré, la enormidad del acto asentándose en mi pecho. Esto no es avaricia, Amelia. Es un crimen. Con el arsenal completo, Amelia redactó nuestra contrademanda, pero en lugar de presentar las pruebas de inmediato, las compiló en un único dossier sellado. El martes, día 10 de nuestro plan, lo presentó en el juzgado con una petición específica, que su contenido fuera revelado por primera vez y en su totalidad durante la audiencia de interdicción, programada para el 25 de octubre. Queríamos que la sorpresa fuera total, que no tuvieran tiempo de fabricar nuevas mentiras. Queríamos que caminaran hacia el estrado llenos de confianza, ciegos a la emboscada que les esperaba. La primera fase estaba completa. Ahora solo quedaba esperar, tejiendo una red de paciencia y silencio. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de autocontrol supremo. Jugué el papel que me habían asignado. Respondía a sus llamadas con una voz frágil. Fingía confusión sobre fechas y nombres.
Laura venía a visitarme con pasteles y sonrisas falsas, dejando caer casualmente folletos de residencias de lujo para ancianos sobre mi mesa. Yo los aceptaba con una sonrisa dócil, mientras, por dentro, calculaba los días que les quedaban en mi casa. Dejaron de verme como una amenaza y empezaron a verme como un trámite, una última formalidad antes de tomar posesión de su herencia. No sabían que cada acto de condescendencia solo afilaba más el filo de la espada que pendía sobre sus cabezas. La noche antes de la audiencia, la del 24 de octubre, no hubo insomnio ni ansiedad. Me senté en mi estudio, el epicentro de mi contraofensiva, y observé la ciudad extenderse bajo mi ventana. No pensaba en el dolor ni en la traición. Pensaba en los números, en la lógica impecable de mi caso. Cada prueba era una columna en un balance, y el resultado final era una pérdida catastrófica para ellos. Iba a entrar en ese tribunal no como una madre herida, sino como la auditora final de sus vidas. Iba a presentarles una contabilidad de sus actos de la que no podrían escapar. La justicia, como los buenos negocios, requiere precisión, paciencia y una ejecución impecable. A la mañana siguiente, me vestí para la batalla. Elegí un traje sastre de color gris perla, impecable, severo. No era la ropa de una anciana frágil, sino la armadura de una ejecutiva. Al llegar al juzgado, vi a Marcos y a Laura esperando en el pasillo. Me miraron con una mezcla de lástima y triunfo impaciente. Marcos incluso se acercó para ofrecerme su brazo, un último gesto de su farsa de hijo devoto. Lo rechacé con una leve inclinación de cabeza y caminé delante de ellos hacia la sala del tribunal. No sabían que no entraban a un juicio para declararme incapaz, sino a una auditoría final. Y yo era la única que llegaba con los libros en orden y todas las facturas listas para ser cobradas. La primera batalla no se libró en la gran sala del tribunal, sino en una pequeña oficina anexa, una semana antes de la audiencia principal. Era una vista preliminar, solicitada con carácter de urgencia por el licenciado Morales, para una medida cautelar que le daría a Marcos el control inmediato de mis finanzas. El aire o en la habitación era denso y olía a papel viejo y a la colonia barata del abogado. Marcos y Laura se sentaron frente a mí. Su lenguaje corporal era el de los herederos impacientes en el lecho de muerte de un pariente rico. Su confianza era un manto pesado y sofocante. Yo, por mi parte, sentía la calma de quien llega a un examen sabiendo todas las respuestas. Amelia estaba a mi lado. Su maletín de cuero descansaba sobre sus rodillas, un arsenal silencioso esperando la orden de ataque. El licenciado Morales habló durante 20 minutos. Su voz era un zumbido untuoso y condescendiente. Describió mis supuestas decisiones erráticas, citando anécdotas falsas sobre facturas impagadas y donaciones extravagantes a causas desconocidas. Pintó un cuadro vívido de una matriarca senil, una presa fácil para estafadores, una mujer que necesitaba ser protegida de sí misma. Marcos asentía con una gravedad ensayada. Incluso se pasó una mano por los ojos en un patético intento de simular angustia filial. Yo no los miraba a ellos. Mis ojos estaban fijos en el juez, un hombre de unos 60 años llamado Herrera, cuyo rostro era una máscara de neutralidad profesional. Estudié la forma en que su pluma se detenía sobre el bloc de notas, buscando cualquier indicio de escepticismo o de simpatía. No encontré ninguno. Cuando Morales terminó su perorata, el juez se dirigió a Amelia. «Doctora Vargas, ¿su respuesta?» Amelia se levantó, no con la agresividad de su oponente, sino con la autoridad serena de «La verdad, su señoría», comenzó, su voz clara y firme. «La solicitud del demandante se basa enteramente en conjeturas y en una narrativa ofensiva que será debidamente refutada en la audiencia principal. No han presentado una sola prueba tangible que justifique una medida tan drástica y perjudicial como arrebatarle a mi clienta el control de su propio patrimonio». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en el silencio de la oficina. Marcos sonrió con suficiencia, creyendo que no teníamos nada. Pero, ¿qué sabe un jugador de la paciencia de un estratega? Fue entonces cuando Amelia ejecutó el primer movimiento de nuestra partida. Sin embargo, continuó, abriendo su maletín con un chasquido deliberado, para disipar cualquier duda sobre la competencia actual de mi clienta,
Nos gustaría presentar un solo documento. Sacó una carpeta delgada y se la entregó al secretario del juez. Estos son los registros de las cuentas personales de la señora Rivera de los Siamciosiak. Últimos 6 meses, su señoría. Muestran un manejo financiero impecable. Cada factura pagada a tiempo, cada inversión monitoreada, cada dividendo reinvertido con una precisión que muchos contadores en activo envidiarían. No era una prueba de su crimen, sino una prueba de mi lucidez. Un golpe sutil, pero perfectamente dirigido a la base de su argumento. La expresión del licenciado Morales vaciló por primera vez. Se inclinó para susurrarle algo a Marcos, cuya sonrisa se había desvanecido. Laura se removió en su silla. El crujido de su costoso traje de diseñador fue el único sonido durante un largo momento. El juez Herrera se puso sus gafas de lectura y examinó los extractos bancarios que el secretario le había entregado. Pasaba las páginas lentamente, metódicamente. Pude ver sus ojos recorriendo las columnas de números, las mismas columnas que yo había revisado cada noche durante 50 años. El silencio se estiró, volviéndose incómodo para ellos, pero extrañamente reconfortante para mí. En el lenguaje de los números, yo era elocuente, y por primera vez, alguien más que yo estaba escuchando. Tras lo que pareció una eternidad, el juez se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Su mirada pasó de los papeles a mí, y por un instante creí ver un destello de respeto en sus ojos. Luego se dirigió al abogado de mi hijo. «Licenciado Morales, usted alega un deterioro cognitivo severo y un riesgo inminente. Sin embargo, estos documentos», dijo, dando un golpecito a la carpeta, «pintan un cuadro de meticulosidad y orden. No veo la emergencia que usted describe». La lógica fría de sus palabras fue como un bálsamo para mi alma herida. Había sido vista. Mi competencia, la misma que ellos intentaban borrar, había sido reconocida por la ley. La decisión fue rápida y contundente. Basado en la evidencia preliminar presentada hoy, dictaminó el juez Herrera, su voz no dejando lugar a apelación. No encuentro mérito para una medida cautelar de emergencia. La solicitud del Sinuciomtiesos demandante es denegada. Todos los activos permanecerán bajo el control exclusivo de la señora Rivera hasta la audiencia principal del 25 de octubre. El golpe del pequeño mazo sobre la madera sonó como un trueno en la pequeña oficina. Fue una victoria parcial, una simple escaramuza antes de la Gran Guerra, pero cambió el aire de la habitación. El manto de su confianza se había rasgado, y a través de la tela rota, ahora se asomaba el pánico. La reacción fue inmediata y reveladora. Laura ahogó un pequeño sonido, una mezcla de sorpresa e indignación. El rostro de Marcos se congestionó, adquiriendo un feo tono rojizo que chocaba con su bronceado artificial. Sus ojos se clavaron en los míos, y por primera vez desde que todo esto comenzó, vi en ellos algo más que condescendencia. Vi odio, un odio puro, desnudo, el de un ladrón atrapado con las manos en la masa. La máscara del hijo preocupado se había hecho añicos, y lo que quedaba debajo era un monstruo de codicia y desesperación. Sostuve su mirada, mi corazón latiendo con un ritmo firme y frío. El juego había cambiado. Ya no era su madre, era su adversaria. En el pasillo del juzgado, mientras Amelia confirmaba la fecha de la audiencia con el secretario, Marcos me interceptó. Su cuerpo bloqueaba mi camino. Su proximidad era una amenaza física. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó. Su voz era un veneno destilado. Laura se mantenía a una distancia prudente, sus ojos moviéndose nerviosamente de un lado a otro. No levanté la voz, no mostré miedo. Lo miré directamente a los ojos, al niño mimado que se había convertido en un hombre despreciable, y le respondí con la calma de una contadora, a punto de cerrar un balance. «Estoy haciendo un inventario, Marcos. Es lo que siempre he hecho. Y te aseguro que para el día 25, cada deuda será cobrada y cada cuenta quedará saldada». Me hice a un lado y pasé junto a él, sin esperar una respuesta. Sentí su mirada ardiendo en mi espalda mientras caminaba por el largo pasillo de mármol. Esta pequeña victoria no me había traído paz, sino una certeza escalofriante. No se detendrían. Habían probado el sabor de la derrota y no les había gustado. Ahora no solo querían mi dinero,
Querían destruirme. Su arrogancia se había transformado en una furia desesperada. Y un animal desesperado es el más peligroso de todos. La guerra no había terminado con esa pequeña audiencia. Al contrario, sentí con una claridad absoluta que la verdadera batalla, la más sucia y brutal, acababa de empezar, y yo estaría lista. La sala del juzgado de familia en el Lego 3 olía a madera vieja y a una justicia lenta, casi indiferente. El aire era denso, cargado con el peso de innumerables disputas y corazones rotos. Yo estaba sentada con la espalda recta, mis manos entrelazadas sobre mi regazo, una isla de calma en un mar de tensión. El licenciado Morales, el abogado de mi hijo, acababa de terminar su alegato. Su voz, untuosa y llena de una falsa compasión, todavía flotaba en el aire, describiendo mi supuesta senilidad, mi gestión irresponsable, mi trágico deterioro cognitivo. Marcos y Laura, sentados a pocos metros de mí, asentían con una gravedad ensayada. Sus rostros eran máscaras de una preocupación que sabíamos era una farsa. Eran actores en una obra que ellos mismos habían escrito, sin saber que yo estaba a punto de cambiar el guión por completo. El juez Herrera, un hombre de cabello cano y ojos que parecían haberlo visto todo, carraspeó y me miró por encima de sus gafas de lectura. «Señora Rivera, ¿tiene algo que decir en su defensa?» El silencio en la sala se hizo más profundo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La de Marcos era triunfante, la de Laura, impaciente. Esperaban lágrimas, un discurso incoherente, la confirmación final de la mujer frágil que habían inventado. Pero yo no les di ese gusto. Me levanté lentamente, no como una anciana que necesita ayuda, sino como una reina que se dirige a su corte. Mi voz, cuando hablé, fue clara y firme, sin un atisbo de temblor. «Su señoría, yo no hablaré. Dejaré que los hechos hablen por mí. Cedo la palabra a mi abogada, la doctora Amelia Vargas». Amelia se puso de pie. Su presencia irradiaba una autoridad tranquila pero formidable. No se dirigió al abogado contrario, sino directamente al juez. «Su señoría, en lugar de responder a las calumnias con más palabras, hemos preparado un dossier sellado, presentado a este tribunal hace 10 días. Solicitamos respetuosamente que el oficial de Minutiations Justicia proceda a leer su contenido en voz alta, prueba por prueba, para que la verdad de este asunto quede registrada». Un murmullo recorrió la pequeña audiencia. El licenciado Morales se puso de pie de un salto. «¡Objeción! Es una táctica dilatoria». Pero el juez lo silenció con un gesto de la mano. «Objeción denegada, licenciado. Quiero escuchar lo que contiene ese sobre». El oficial de justicia, un hombre corpulento de rostro impasible, se acercó al estrado, tomó el pesado sobre manila y rompió el sello con un sonido que pareció un trueno. La primera revelación fue sutil, una estocada precisa y silenciosa. El oficial leyó, con voz monótona, la cláusula 12 del contrato de fideicomiso de la casa familiar. La jerga legal era densa, pero la frase final era de una claridad devastadora. Siendo este un fideicomiso de carácter revocable, a sola firma del fiduciante original, la señora Elena Rivera. Vi cómo el licenciado Morales fruncía el ceño, revisando febrilmente sus propios papeles. Marcos me miró, una sombra de confusión cruzando su rostro. Él, que me había explicado con tanta condescendencia las complejidades del documento, nunca imaginó que yo lo hubiera leído. La primera grieta apareció en su fachada de control absoluto. La casa, el símbolo de su estatus, el escenario de su vida de lujo, nunca había dejado de ser mía. Luego vino el golpe al corazón de su opulencia. El oficial de justicia comenzó a leer los extractos de la cuenta de inversión conjunta. Listó, una por una, 18 transferencias mensuales. 5 de abril, $25.000. 5 de mayo, $25.000. 5 de junio, $25.000. La letanía de números llenó la sala. El destino, una sociedad llamada Luso Imports, registrada en Panamá. Total transferido en los últimos 18 meses, $450.000. Laura ahogó un grito ahogado. Una de sus manos enjolladas voló a su boca. Sus ojos, ahora llenos de pánico, se clavaron en Marcos.
El viaje a Europa, los bolsos de diseñador, las cenas en restaurantes exclusivos, todo desfiló ante mis ojos, ahora con su precio real adjunto. Su castillo de naipes empezaba a tambalearse. El aire en la sala se había vuelto eléctrico. El juez Herrera se había quitado las gafas y estaba inclinado hacia adelante, su atención completamente absorta. Fue entonces cuando Amelia hizo una seña al oficial. «Prueba número 3, por favor». Un pequeño altavoz fue colocado sobre la mesa. Y entonces, la voz de mi hijo llenó el silencio. Era la grabación de nuestra llamada telefónica. Su tono era impaciente, condescendiente. «David puede esperar. Necesité mover ese dinero para una inversión urgente. Mamá, es un préstamo. Te lo devolveré. No entiendes de negocios de alto riesgo». La confesión, clara y sin coacción, resonó en las paredes del juzgado. Había admitido el desvío de fondos destinados a la educación de su propio hijo. La traición ya no era una abstracción. Tenía su propia voz. Finalmente, llegó la prueba reina, el golpe de gracia que transformaría esta audiencia familiar en el preámbulo de un juicio penal. El oficial de justicia anunció el siguiente documento: el informe del perito caligráfico sobre el Poder General de Administración presentado por Marcos. La firma de la señora Elena Rivera, leyó, presenta inconsistencias significativas con sus firmas auténticas, consistentes con un intento de falsificación. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Pero eso no fue todo. Y para finalizar, continuó el oficial, el expediente del Hospital Metropolitano, que certifica que en la fecha de la supuesta firma, el 10 de marzo de 2022, la señora Elena Rivera se encontraba bajo los efectos de la anestesia general por una cirugía de rodilla programada. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el aire mismo se hubiera solidificado. El juez Herrera se puso de pie de un golpe. Su rostro era una máscara de furia contenida. El mazo cayó sobre la madera con una fuerza que hizo saltar a todos. «Deténganse inmediatamente». Su voz retumbó en la sala. Ya no era la de un mediador, sino la de un verdugo. «Esto excede la jurisdicción de un tribunal de familia. Llamen a seguridad aquí». Miró directamente a Marcos y luego a su abogado, con un desprecio helado. «Licenciado Morales, usted y su cliente quedan bajo investigación por fraude procesal y falsificación de documento público». Mis hijos se quedaron congelados. Sus rostros eran un lienzo de incredulidad y terror. La obra que habían escrito había llegado a un final inesperado, y los villanos, para su sorpresa, eran ellos. La caída fue tan rápida como brutal. 2 guardias de seguridad entraron en la sala. Sus uniformes eran una presencia ominosa. No se movieron hacia mí, sino que se posicionaron discretamente cerca de Marcos y Laura. La humillación pública que habían planeado para mí se había vuelto en su contra con una fuerza centuplicada. El color había desaparecido del rostro de Marcos, dejando una palidez cerosa bajo su bronceado. Laura temblaba visiblemente, sus ojos fijos en la puerta como un animal atrapado. Ya no eran los poderosos herederos, los hijos preocupados. Eran sospechosos, sus nombres manchados en un registro público. Su reputación hecha añicos en menos de 10 minutos. La contabilidad de sus actos había comenzado. Antes de que se los llevaran, el juez dictó las consecuencias inmediatas. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su imperio. Primero, dijo, su voz, cortante, se dicta una medida cautelar que congela todas las cuentas y activos en disputa. El control exclusivo y provisional de todo el patrimonio de la señora Rivera le es devuelto a ella, con efecto inmediato. Sentí un peso invisible levantarse de mis hombros. No era la alegría de la victoria, sino la serena satisfacción de la justicia. Los números, mis viejos y leales amigos, volvían a casa, a su legítima dueña. La chequera que Marcos me había arrebatado en aquella cena, ahora parecía un juguete insignificante. Yo había recuperado el banco entero. Segundo, continuó el juez, su mirada fija en Marcos, se emite una orden de restricción que prohíbe al señor Marcos Soler y a la señora Laura Soler acercarse a menos de 200 metros de las oficinas de logística Soler y de Rivera Inversiones, o de contactar a cualquiera de sus empleados.
Este fue el golpe al corazón de su identidad. Le arrebató no solo el acceso, sino el poder que creía tener. La empresa que yo había financiado, con la venta de la tierra de mis padres, el imperio que él pregonaba como suyo, ahora le estaba vedado. La puerta que yo le había abierto de par en par, ahora se cerraba de golpe en su cara, con el sello de un tribunal. Y finalmente, la consecuencia que lo cambiaría todo. Tercero, concluyó el juez Herrera, ordeno al secretario que remita una copia certificada de todo este expediente a la Fiscalía General para que se abra una causa penal contra el señor Marcos Soler y quienes resulten cómplices por los delitos de fraude, falsificación de documento público y posible estafa. La palabra penal flotó en el aire, cargada de un significado terrible. Ya no se trataba de dinero o propiedades, se trataba de su libertad. La apuesta había escalado a su nivel más alto, y ellos lo habían perdido todo en una sola mano, la que yo había jugado con una paciencia de décadas. Me levanté, y con la ayuda de Amelia, me dirigí hacia la salida. No les dirigí una última mirada. No era necesario. Su mundo se estaba desmoronando a mis espaldas, y el sonido de su colapso era suficiente. Caminé por el pasillo de mármol, mis pasos resonando con una nueva firmeza. El aire afuera se sentía fresco, limpio. Había entrado a ese tribunal como la acusada, la anciana frágil, cuya mente supuestamente se desvanecía. Salía de él como lo que siempre había sido. Elena Rivera, la contadora, la fundadora, la matriarca, y la mujer que les había enseñado su última y más costosa lección de aritmética. Mientras el coche de Amelia se alejaba del juzgado, no sentí euforia, sino una profunda y extraña paz. El orden del universo, mi pequeño universo, había sido restaurado. Los números estaban de nuevo en sus columnas correctas, los activos y los pasivos claramente definidos. La deuda de mis hijos no era solo financiera, era una deuda moral que quizás nunca podrían pagar. Pero ese ya no era mi problema. Mi balance estaba cerrado, mis cuentas estaban en orden, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se extendía ante mí no como un final incierto, sino como una página en blanco, esperando ser escrita con mi propia pluma. La batalla había terminado, pero la guerra por mi dignidad apenas comenzaba a dar sus frutos. No había odio en mi corazón, solo la fría claridad de quien ha sobrevivido a una tormenta. Había protegido mi legado no por el dinero, sino por el principio, porque hay cosas que no tienen precio: el respeto, la verdad y la memoria. Y mi memoria, la misma que ellos intentaron usar como arma en mi contra, había resultado ser mi escudo más fuerte y mi espada más afilada. Dejaba atrás las ruinas de su ambición, lista para reconstruir mi vida sobre los cimientos sólidos de la verdad que yo misma había desenterrado. En el reflejo de la ventanilla, no vi a una anciana frágil, sino a una estratega que acababa de ganar la partida más importante de su vida. El plan silencioso, concebido en la soledad de mi estudio y ejecutado con la precisión de un cirujano, había funcionado a la perfección. Mis hijos habían confundido mi amor con debilidad y mi paciencia con senilidad. Habían subestimado a la mujer que les enseñó a contar, sin darse cuenta de que ella nunca dejaría de llevar la cuenta. Y la cuenta final, la que les presenté en aquel tribunal, era una que pasarían el resto de sus vidas tratando de saldar. El regreso a casa desde el juzgado no fue un desfile de victoria. Fue un viaje silencioso a través de las calles de la ciudad, con las luces de la tarde pintando largos trazos dorados sobre el asfalto. Amelia conducía con una calma profesional, pero yo no veía el paisaje. Miraba mis manos, quietas, sobre mi regazo. No temblaban. Por primera vez en meses, sentía que me pertenecían por completo. No había euforia en mi pecho, sino la profunda y serena satisfacción de un balance perfectamente cuadrado. La justicia no es un estallido de fuegos artificiales, es el lento y deliberado reordenamiento de las cosas en su lugar correcto. El caos había sido contenido. Los números habían vuelto a alinearse, y el silencio en el coche no era incómodo. Era el sonido de la paz que había recuperado. Al llegar a mi apartamento, el primer acto no fue descorchar una botella, sino caminar directamente a mi estudio. El sol poniente entraba por la ventana,
iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Me senté en mi silla de cuero, la misma desde la que había librado mi guerra silenciosa, y posé las palmas de mis manos sobre la superficie fría y lisa del escritorio. Era mi centro de mando, el santuario que habían intentado profanar con sus mentiras. Ahora estaba seguro. No encendí ninguna luz. Simplemente me quedé allí, respirando el aire de mi propia casa, sintiendo el peso de mi propia vida, asentándose de nuevo sobre mis hombros, ya no como una carga, sino como un manto de autoridad que nadie volvería a intentar arrebatarme. A la mañana siguiente, la primera llamada fue para Amelia. Mi voz era tranquila, desprovista de cualquier emoción que no fuera una resolución de acero. Amelia, por favor, procede a notificar la revocación del fideicomiso. Tienen 30 días para desocupar la propiedad. Ni un día más. No hubo vacilación. La casa familiar, construida con el dinero del seguro de vida de mi esposo y el recuerdo del terreno de mis padres, había sido un nido. Ellos la habían convertido en una guarida de avaricia. La decisión no era un castigo, era una limpieza necesaria, una cuarentena sanitaria para proteger mis recuerdos de la infección de plaque, su traición. Esa puerta que una vez abrí con amor, ahora se cerraba con la fuerza irrevocable de la ley. El segundo paso fue proteger el legado empresarial que había construido desde la nada. Convoca una junta extraordinaria de accionistas. Amelia, le instruí en la misma llamada. Quiero modificar los estatutos para eliminar a Marcos de cualquier cargo directivo y revocar todos sus poderes de firma. Era una cirugía precisa, diseñada para extirpar el tumor sin dañar el cuerpo sano de las empresas. Logística Soler y Rivera. Inversiones no eran solo activos financieros, eran el testimonio de décadas de trabajo, de noches en vela y de una visión que mi hijo había intentado secuestrar para financiar su decadencia. No iba a permitir que su irresponsabilidad hundiera el barco que yo misma había botado al mar. El imperio que él creía suyo se disolvía con una simple firma, la mía. Finalmente establecí la frontera definitiva, el muro que separaría mi nueva vida de las ruinas de la anterior. Toda comunicación futura, le indiqué a Amelia, mi voz dejando claro que era una orden innegociable, deberá pasar exclusivamente a través de nuestros despachos. No más llamadas, no más visitas, no más emboscadas emocionales. La línea directa de una madre a su hijo, antes un canal de amor y apoyo incondicional, se convertía ahora en un conducto legal, formal y facturable. Era el precio más alto que pagaban por su traición. La pérdida no solo de su herencia, sino de su madre. Me habían tratado como una transacción comercial, y ahora eso era exactamente lo que obtendrían de mí. Una relación regida por cláusulas y abogados. Las semanas que siguieron transformaron mi rutina. El teléfono ya no era un enemigo potencial. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho y la lectura del periódico financiero, no con la ansiedad de anticipar el siguiente ataque. Volví a mis caminatas por el parque, sintiendo el sol en mi rostro sin el peso de la preocupación. La paz se instaló en mi apartamento como un huésped bienvenido, llenando los espacios que antes ocupaba el miedo. Redecoré la sala de estar, reemplazando los muebles pesados y oscuros que a Laura tanto le gustaban por otros más ligeros y modernos. Estaba, literal y figuradamente, dejando entrar la luz. Mi hogar volvía a ser un refugio, no un campo de batalla. Una tarde, un mes después del juicio, me senté en mi estudio para hacer lo que siempre había hecho: trabajar. Sobre el escritorio se extendían los informes trimestrales de mis empresas. Tomé mi pluma, la misma que me habían intentado arrebatar, y comencé a firmar cheques, autorizaciones, planes de inversión. Cada trazo de mi firma era firme, seguro, un acto de reafirmación. Ya no era un gesto automático, sino una declaración de poder. Estaba dirigiendo mi vida, mi patrimonio, mi futuro. El control no me había sido devuelto. Lo había recuperado con estrategia y coraje. Era la dueña de mi nombre, de mis números y de mi destino. La contadora había vuelto a su puesto, y los libros, por fin, estaban en perfecto orden. Fue en ese momento de serena concentración que la puerta del estudio se abrió suavemente. Era David.
Mi nieto se quedó en el umbral, su rostro joven marcado por una mezcla de amor y la vergüenza ajena por los actos de sus padres. Sostenía sus libros universitarios contra el pecho como un escudo. «Abuela», comenzó, su voz apenas un murmullo. «Mis padres, ellos». Vi el tormento en sus ojos, la carga injusta que le habían impuesto, la lealtad dividida que ningún joven debería tener que soportar. Iba a disculparse por ellos, a intentar construir un puente sobre el abismo que habían cavado, pero yo no se lo permití. No era su carga que llevar. Levanté una mano, no para detenerlo, sino para invitarlo a entrar. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. «Shh», le dije suavemente, mi voz desprovista de toda la frialdad de las últimas semanas. «Eso ya no importa. Sentémonos. Hablemos de... ¡A tu universidad! ¿A cuál quieres ir? La matrícula corre por mi cuenta». Su sorpresa fue tan palpable que casi pude tocarla. Sus ojos se abrieron de par en par, y una ola de alivio lavó la tensión de su rostro. Le señalé la silla frente a mi escritorio, el lugar que antes ocupaba el miedo y la confrontación, y ahora se ofrecía para la esperanza y la planificación. Fui a la pequeña cocina contigua a mi estudio y preparé 2 tazas de té. Mientras el agua hervía, le hablé con una calma que venía del alma. «El dinero, David, solo sirve para 2 cosas, para construir o para destruir. Tu padre eligió su camino. Ahora nosotros vamos a construir». Le entregué la taza humeante. Nuestras manos se rozaron por un instante. Fue un gesto simple, cotidiano, pero cargado de significado. Era la transmisión de un legado, no de dinero, sino de valores. Estaba invirtiendo en el futuro, en la única parte de mi familia que había demostrado tener la integridad y la visión para merecerlo. La cadena de destrucción se había roto. Mientras él me hablaba con entusiasmo sobre sus sueños de estudiar Derecho Internacional, lo observé en silencio. Vi en él la decencia de su abuelo, mi curiosidad intelectual. Vi un futuro limpio, no manchado por la codicia. Pensé en Marcos y Laura, ahora enredados en un laberinto legal y social de su propia creación, habiendo perdido todo por quererlo todo. Habían apostado a que mi vejez era sinónimo de olvido, que los años habían erosionado mi mente hasta convertirla en un terreno blando y fácil de conquistar. No entendieron que la edad no borra la memoria, la destila, dejando solo lo esencial, cada injusticia, cada sacrificio, grabado con una claridad implacable. Algunos confunden la vejez con la debilidad, la paciencia con la sumisión. Creen que una vida de servicio te convierte en sirviente. Mis hijos cometieron ese error de cálculo, uno que ninguna contabilidad podría haber previsto y que ninguna bancarrota podría reparar. No entendieron que cada arruga en mi rostro era una línea en un libro de contabilidad que nunca se cerraba, cada cana un recordatorio de una inversión hecha, de un sacrificio registrado. Aprendieron, de la manera más dura y costosa, que mis años no me quitaron la memoria, solo me dieron muchas más cuentas que recordar. Y al final, como siempre, todas las cuentas deben ser saldadas